Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro, vos que estás ahí visible, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto, Bueno, perfecto. gracias. Vamos a esperar un minutito antes de empezar. Bueno, ya estamos en horario. Bueno, hoy me toca hablarles de transmisión de derechos. Y en particular de una de sus formas, que es la cesión de créditos. Bueno, cuando hablamos de transmisión de derechos, como la palabra lo dice, estamos haciendo referencia a aquella situación en la cual el titular de un derecho se lo transmite a otro. Cuando hablamos de derecho, ¿a qué nos estamos refiriendo? A todo objeto incorporal, derecho o acción que se encuentre en el comercio. Ese es el objeto de la transmisión de derechos en general. Independientemente que nosotros ya hemos hablado de cuando el contrato tiene por objeto la transmisión de derechos reales sobre cosas ciertas, que se rigen por otro tipo de disposiciones. O sea, si yo tengo que transferir el derecho de propiedad, lo puedo hacer a través de un contrato que se llama de compraventa, o si es a título oneroso, si es a cambio de otra propiedad, lo hago a través de una permuta, y si es a título gratuito, se hace a través de una donación. Entonces, cuando nosotros hablamos de cesión de derechos, estamos hablando de objetos incorporales, no de derechos reales. O de los derechos y acciones que emerjan de ellos en tanto y en cuanto estén dentro del comercio. La cesión de créditos en particular se encuentra arreglada en el título 4 del Código Civil, dentro de lo que se llaman los contratos en particular, y específicamente en el capítulo 26, después de legislar sobre otros 25 contratos. O sea que, a pesar de que nosotros estamos estudiando la cesión de créditos dentro de lo que serían las obligaciones, porque es una posibilidad que una obligación se ceda de una parte a otra, legislativamente está tratada como un contrato. O sea que cuando ustedes, ahora cuando terminen la cursada y se anoten en Civil 3 y cursen en contratos, es probable que vuelvan a ver esta figura, porque es un contrato específico, como la compraventa, como la locación, como la permuta, como el depósito, o como tantos otros que están ahí legislados. ¿Cuándo hay cesión de créditos? Cuando una parte ceda su derecho a otra. Si esa cesión se hace por un precio en dinero, se le aplican las normas referidas a la compraventa. Si la cesión se hace a cambio de un objeto, se le aplican las normas de la permuta, y si la cesión se hace a título gratuito, se le aplican las normas de la donación. O sea que nosotros vamos a tener una legislación específica sobre la cesión de créditos, que es esta que está en el capítulo 26, y que abarca desde el artículo 1614, creo que al 1627, o 1628, y aparte se le aplican el subsidio las normas relativas a estos contratos con los que puede resultar afín. Como les decía hace unos momentos, la compraventa, la permuta y la donación. Dentro de lo que es el objeto de la cesión de créditos, aparte de todo objeto incorporal, derecho o acción que se encuentre en el comercio, vamos a ver que se pueden también transferir créditos futuros, o sea, créditos que todavía no existen,
créditos o derechos aleatorios, o sea que están sujetos a un riesgo o alia, créditos o derechos condicionales, o sea que se encuentren supeditados a un acontecimiento futuro e incierto, ya sea de manera resolutoria o de manera suspensiva, y también se pueden transmitir créditos dudosos o litigiosos, o sea, aquellos cuya existencia se encuentre cuestionada o se encuentre en duda. O sea que el objeto del contrato de cesión de créditos es absolutamente amplio. Eso nos lleva a analizar cuáles serían los derechos que no pueden ser objetos de cesión de créditos. Bien. Entonces, la regla es que todo crédito que se encuentre en el comercio se puede ceder. Y la excepción es que no se pueden ceder los créditos que se encuentren excluidos. Esas exclusiones de dónde pueden emanar, bueno, de la ley, de la naturaleza del crédito o de una cláusula convencional que prohíbe la cesión. Por ejemplo, es bastante común en el contrato de locación que se celebra entre locador y locatario, que el locador le prohíba al locatario ceder los derechos y acciones emergentes de dicho contrato. Justamente porque normalmente para el locador resulta relevante la persona del locatario. Y en general trata de impedir que varíe el titular del derecho que transmite. Cosa que, por ejemplo, no ocurre con el contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, Gabriel, todavía no hablé de cuáles son los derechos que no se pueden ceder, ahora se los voy a enumerar. Pero en principio, digamos, como regla, no se pueden ceder todos los derechos que estén fuera del comercio, tampoco los derechos que sean inherentes a las personas, y tampoco los derechos que por su naturaleza no se puedan ceder. Entonces les decía, analizando dos contratos de los más comunes y de los más conocidos. En el contrato de locación para vivienda, por ejemplo, es muy común una cláusula que prohíba la cesión. Ahí tenemos una cesión, una prohibición de ceder el derecho de carácter convencional. Pero no ocurre lo mismo con la compraventa. Si dos partes celebran un contrato de compraventa, por ejemplo en un boleto de compraventa, es bastante común que el comprador ceda los derechos emergentes de ese contrato a un tercero. ¿Por qué? Porque al vendedor, mientras que le paguen el precio, le da lo mismo que sea quien compre. Y generalmente, cuando esta posibilidad está prevista en el contrato, se da porque ya el comprador ha pagado la totalidad del precio. En particular, y solo con carácter enunciativo, no se pueden ceder los créditos que tengan relación con el contrato de trabajo. Tampoco se pueden ceder las indemnizaciones por accidente de trabajo. No se puede ceder el derecho real de habitación. El derecho real de habitación es un derecho de origen legal. Por ejemplo, un matrimonio que convive en un inmueble, cuando fallece uno de los cónyuges y ese inmueble entra en sucesión, es probable que el 50% del inmueble, o sea, la parte que no es ganancial, se transmita a los herederos, por ejemplo, los hijos. Pero, a pesar de que
a partir del fallecimiento del cónyuge, el inmueble pasa a estar en condominio entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del mismo, el cónyuge supérstite conserva el derecho de habitación, o sea, puede seguir viviendo en el inmueble de por vida. Este derecho de habitación, que se extingue con el fallecimiento del cónyuge al cual la ley le acuerda ese beneficio, no puede ser cedido. Tampoco se pueden ceder los derechos sobre herencias futuras. Por ejemplo, yo no podría ceder los derechos sobre los bienes que eventualmente me vayan a dejar mis padres cuando fallezcan. También están excluidas de la posibilidad de cesión las jubilaciones y pensiones. El derecho de preferencia en la compraventa. El derecho de preferencia en la compraventa, bueno, lo van a ver cuando vean Civil 4, pero en la compraventa hay una cláusula que se puede agregar por la cual el vendedor se reserva el derecho de recomprar el inmueble en el caso del que el comprador lo vuelva a vender. O sea, de esta manera se reserva lo que se llama un derecho de preferencia. O sea, si la persona que compró el inmueble lo va a vender, antes de venderlo a un tercero, tiene que darle esa posibilidad a quien se lo vendió, que tiene tiene acordado convencionalmente este derecho de preferencia. Este derecho de preferencia también se da en las acciones de las sociedades comerciales. Por ejemplo, en una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, los titulares de las acciones que quieran vender su participación accionaria tienen que darle preferencia a los otros socios por sobre la oferta que hagan terceros. O sea que a igualdad de precio tienen prioridad los socios que ya están dentro de la sociedad. Estos derechos de preferencia no pueden ser cedidos. Tampoco pueden ser cedidos el derecho a alimentos futuros. Y unas obligaciones que ustedes analizaron al comienzo del curso, los derechos emergentes de las obligaciones propter rent tampoco se pueden ceder. Precisamente porque la titularidad del derecho o la calidad de sujeto pasivo del mismo se corresponde con una situación de hecho respecto de una cosa. Entonces el derecho nace, se traspasa y se extingue con el dominio de la cosa. O sea que el derecho ese no puede ser eximido de la cosa. ¿Esto qué significa? Que el derecho no puede transmitirse si no se transmite al mismo tiempo la cosa. Y por supuesto, el derecho y la cosa, en el caso, reitero, de los derechos propter rent, siempre van de la mano, no se pueden separar. ¿Cuáles son los caracteres de la cesión de créditos? Bueno, se trata de un contrato consensual, porque nace a partir del acuerdo de voluntades. Es un contrato formal, no solemne. Vamos a ver que la ley dispone que la forma prescripta para la cesión de créditos es la forma escrita, o sea, se tiene que hacer por un instrumento escrito. Esto admite dos tipos de excepciones, una por exceso y otras por defecto. Por defecto hay derechos que se pueden transmitir sin necesidad de suscribir un instrumento escrito. Y son aquellos que se encuentran formalizados en los que se llaman títulos al portador, que son, a modo de ejemplo, el cheque, el pagaré, la factura conformada. Los derechos emergentes de dichos títulos se pueden transferir con la entrega del título o con el simple endoso. No hace falta que eso vaya, digamos, acompañado de un instrumento escrito.
Y por exceso, o sea, aquellos casos en que se exige una forma más estricta que la forma escrita, están los casos en los que se requiere la escritura pública. La escritura pública se requiere para 3 supuestos. Para la cesión de derechos hereditarios, se requiere la escritura pública. Para la cesión de derechos litigiosos, ¿qué son los derechos litigiosos? Son los que se encuentran siendo discutidos en juicio. En el caso de los derechos litigiosos, si el litigio no versa sobre un derecho real sobre inmueble, se puede suplir la escritura pública por lo que se llama el acta judicial. O sea, se presenta un instrumento privado en el expediente, el instrumento privado, una vez que se incorpora al expediente, se convierte en instrumento público, y si las partes van y suscriben dicho instrumento delante del secretario, quien da fe de la suscripción del mismo, esto puede reemplazar la escritura pública. Y también se requiere la escritura pública cuando el derecho que se transmite haya sido creado o formalizado inicialmente en escritura pública. Entonces, les decía, volviendo a los caracteres de la cesión de créditos, es un contrato consensual, o sea que se produce a partir del acuerdo de voluntades, es formal no solemne, ya que las formas exigidas en los 3 casos son approbationem y no ab solemnitatem, o sea, es para aprobar el contrato y no bajo pena de nulidad. Es un contrato en principio conmutativo, porque las prestaciones a cargo de ambas partes están determinadas desde el nacimiento de la obligación y aparte se presuponen equivalentes, aunque en algunos casos puede ser aleatorio, por ejemplo, cuando se transmiten derechos litigiosos o dudosos. Es un contrato que puede ser oneroso o gratuito. Va a ser oneroso cuando la cesión de créditos se haga a cambio de un precio o de la entrega de una cosa o de otro derecho, y va a ser gratuito cuando no se pida ninguna contraprestación. En ambos casos, ya sea que la cesión sea onerosa o gratuita, el contrato es bilateral porque genera obligaciones para ambas partes. Por supuesto que cuando el contrato de cesión de créditos es gratuito, las obligaciones a cargo del cedente van a ser más limitadas, pero esto no significa que no existan. Entonces, repasando, es un contrato consensual, es formal no solemne, es conmutativo, aunque puede ser aleatorio, es oneroso, aunque puede ser gratuito, y es bilateral. Esas son las características del contrato. En cuanto a la capacidad, se requiere, como está legislado dentro de los contratos, se requiere la capacidad para contratar, que es equivalente a la capacidad para celebrar actos jurídicos. Y en cuanto a la legitimación, se tiene que solamente pueden ceder los derechos a aquellos que resulten titulares de los mismos o que resulten apoderados o ejerzan algún tipo de representación respecto del titular del crédito. ¿Quiénes son las partes en el contrato de la cesión de créditos? Las partes son 2. Son, por un lado, el cedente, que es el titular del crédito, y el cesionario, que es quien recibe el crédito de parte del cedente.
O sea que en un crédito en el cual existe un acreedor y un deudor, el acreedor es quien oficia o asume el rol de cedente, y el tercero que recibe la titularidad de ese crédito es el que se denomina cesionario. El deudor, que sería el deudor cedido, es ajeno a la celebración del contrato. O sea, que no se necesita el consentimiento del deudor para que el contrato se formalice o produzca efecto respecto de las partes. O sea, a partir del momento en que el acreedor cedente se pone de acuerdo con el cesionario y formalizan el contrato a través de la forma escrita o la entrega del instrumento, o sea, con las formalidades que les especifiqué hace un rato, el contrato ya se encuentra celebrado y produce efecto entre los mismos. Ahora bien, para que este contrato produzca efectos en relación al deudor cedido y los terceros, o sea, aquellas personas ajenas al contrato, es necesaria la notificación al deudor. La notificación al deudor produce la publicidad del contrato y lo hace oponible a terceros. Dentro de esos terceros está incluido el propio deudor. ¿Qué consecuencias se derivan de esto? Que si el deudor cedido le abona al cedente, al acreedor cedente, el crédito emergente del contrato, él se libera, aunque éste ya haya cedido su crédito al cesionario. Eventualmente después el cesionario tendrá una acción contra el acreedor cedente por incumplimiento del contrato de cesión. Pero el deudor, en principio, queda liberado. ¿Por qué? Porque, como lo dije hace unos momentos, el contrato produce efectos en relación a terceros solamente a partir del momento en que el deudor cedido es notificado. ¿Cómo debe notificarse el deudor cedido? De cualquier manera. Lo importante es utilizar una forma que le permita dar a la cesión fecha cierta, o sea, que se pueda probar la existencia de dicha notificación. Con lo cual, si yo cedo un crédito y lo llamo por teléfono al deudor para avisarle que ha sido cedido, esto no le va a dar fecha cierta a la cesión y en consecuencia no va a ser oponible a terceros con todas las consecuencias que ello puede generar en el futuro. Entonces, si bien la ley no impone una formalidad específica, lo que sí dice es que se debe utilizar una forma que permita darle fecha cierta a la notificación de la cesión. Entonces esto, digamos, la mejor manera es con un acta notarial, pero también se puede hacer con un instrumento privado con firma certificada o con una carta documento, en la cual haya quedado constancia expresa de la recepción de la notificación. ¿Cuáles son las obligaciones del cedente? El cedente tiene que entregar todos los instrumentos en los que conste el crédito que está cediendo. O sea, tiene que entregar toda la documentación respaldatoria del crédito que transmite. Si se hace una cesión parcial, supongamos que yo tengo un crédito y transfiero la mitad de ese crédito, el cedente se va a quedar con la documentación original en la que consta el crédito, pero le va a entregar al cesionario copia certificada de dicha
documentación. Algo que hay que tener presente es que en caso de cesión parcial no se genera ningún tipo de preferencia ni en favor del cedente ni en favor del cesionario, salvo que se especifique en el instrumento respectivo alguna de esas circunstancias. O sea que si yo cedo como acreedor el 50% del crédito a un cesionario, los dos tenemos el mismo derecho. No es que puede cobrar primero el cedente y luego el cesionario o a la inversa. Sí pueden pactar las partes que esto sea así. O sea que el cedente le adjudique una preferencia al cesionario para que cobre primero, o que el cesionario reconozca un derecho de preferencia respecto del cedente para que éste cobre primero. Existe un tipo de cesión que se llama cesión en garantía. La cesión en garantía se da cuando yo cedo el crédito, no cedo la titularidad del crédito, sino que lo entrego en garantía de alguna obligación que yo tengo con el cesionario. Entonces, existe una obligación que tiene a una persona como titular, como acreedor, y a otra como deudor, y esa persona que resulta deudora, para garantizar el cumplimiento de dicha obligación, entrega un crédito de la cual él es titular. O sea, un crédito en el cual el deudor es acreedor. Entonces, esta entrega en garantía funciona con las reglas de la fianza. La fianza es un contrato por el cual una persona garantiza las obligaciones de otra. Y en caso de que el deudor principal no cumpla, el titular del crédito puede ir contra el fiador. De manera similar, en la cesión de garantías, el titular del crédito va contra el deudor. Y si no puede obtener el cobro por la acción directa ejercida en relación a este, puede ejercer los derechos emergentes del crédito que se le ha transmitido en garantía. Una cosa que tienen que recordar es que si ese crédito entregado en garantía es un crédito prendario, la cosa que constituye el objeto de la prenda no se entrega al cesionario. Se lo voy a aclarar porque esto parece un poco un trabalengua. Cuando tenemos clases presenciales, yo generalmente hago un dibujo en el pizarrón y eso es más fácil, pero acá todavía no sé, en estas clases virtuales todavía no sé utilizar esas herramientas, así que discúlpenme, me van a tener que escuchar todas las veces que sea necesario hasta entenderlo. Pero con un ejemplo es fácil de entender. El contrato de prenda se da cuando una persona entrega una cosa en garantía de un préstamo de dinero. El típico caso son esos negocios, no sé si todavía están, pero ahí en la calle Buenos Aires, frente al casino, había una serie de locales. Entonces el hombre que iba al casino a jugar y se quedaba sin plata, salía con su Rolex o con su anillo de compromiso o de bodas, y iba y lo llevaba y dice, bueno, mira, ¿cuánto me das por este anillo? Entonces la persona que se llaman casas de empeño, le entrega una cantidad de dinero, con el cargo de que cuando devuelva esa cantidad de dinero más los intereses que se han fijado, le devuelve el anillo, el reloj o lo que haya entregado. Eso se llama contrato de prenda, porque el que presta el dinero para garantizarse la devolución del dinero se queda con un objeto, una cosa que es de su deudor.
ese crédito emergente de la prenda, del préstamo de dinero, puede ser cedido. Ahora, la cesión del crédito a un tercero no implica que el cedente, en este caso el acreedor prendario, el titular de la casa de empeño, pueda entregar la cosa. La cosa la tiene que conservar él. ¿Entendieron cómo funciona este caso? No se confundan este contrato de prenda con lo que se llama la prenda con registro. La prenda con registro no implica desapoderamiento. La prenda con registro se da en los automóviles. Por ejemplo, yo compro un auto por un plan de ahorro, pago una parte del auto y financio la otra. El que me entrega el dinero, que generalmente es la empresa que me vende el auto, o un banco, no se queda con el auto guardado, sino que me lo da para que yo lo use. Pero formaliza esa garantía real, no con la tenencia de la cosa, sino con una inscripción registral. Se inscribe en el registro de la propiedad automotor que ese auto está prendado. Lo mismo puede hacerse con buques y con aeronaves y con algún tipo de maquinaria valiosa. Hay dos tipos de prenda, entonces, la prenda que es con desapoderamiento, que es la que mencioné al principio, y la prenda sin desapoderamiento, que es esta que mencioné al final. La solución respecto de la cual habla el código hace referencia justamente a la prenda con desapoderamiento, en la cual el acreedor se queda con la cosa. Aparte de entregar todos los instrumentos en los que consta el crédito, el cedente debe lo que se llama la garantía de evicción. ¿Qué es la garantía de evicción? Aquella que garantiza la existencia y legitimidad del crédito que se transmite. Si ustedes quieren leer un poco respecto de esta garantía, la van a encontrar en el título de los contratos en general, a partir del artículo 1003. La garantía de evicción, que se aplica a todos los contratos onerosos, comprende dos garantías: la garantía de hecho y la garantía de derecho. La garantía de derecho es la que hace la existencia y legitimidad del crédito, que es justamente la que se debe en la cesión de créditos. La garantía de hecho es la que cubre los vicios redivitorios, que son los vicios ocultos que puede tener la cosa. Esta garantía por vicios redivitorios no entra en la cesión de crédito porque, como vimos al principio cuando hablamos del objeto, en la cesión de crédito no se transmiten cosas, sino que se transmiten objetos incorporales, derechos o acciones. En consecuencia, no puedo garantizar por vicios redivitorios porque estos no existen. ¿Qué son los vicios redivitorios? Los vicios que hacen impropia la cosa para su uso. Por ejemplo, si yo compro un automotor que tiene el motor roto, o compro una casa que tiene las cañerías perforadas o el techo con bicho polilla, o cualquier cosa que en principio no pueda ser verificada con una revisión normal, y que haga a la cosa impropia para su uso, que de haberse conocido yo no la hubiese adquirido o hubiese pagado un precio menor en este caso. Entonces, esta garantía de evicción que se aplica a la sección de créditos comprende la garantía de derecho, o sea, la que hace a la existencia y legitimidad del crédito. Si, por ejemplo, el cedente transmite un crédito que después se verifica que no existe, tiene que restituir lo recibido en pago de dicho crédito, y si fue de mala fe, tiene que restituir
lo que esperaba ganar el cesionario con dicha cesión. Después, cuando les hable de la comparación entre la cesión de créditos, el pago por subrogación y la novación subjetiva, les voy a hacer ver algunas otras circunstancias que hacen relativas a esta garantía. Lo que se denomina garantía de hecho en la cesión de créditos hace referencia a la solvencia del deudor cedido. Esta garantía no se debe en la cesión de créditos, o sea, cuando el cedente le cede al cesionario un crédito, no garantiza que el deudor le vaya a pagar o que el deudor sea solvente. ¿Cuándo sí se deben estas garantías? Bueno, en principio, cuando el cedente expresamente la suma. O sea, si el cedente al momento de transmitir el crédito le asegura al cesionario que el deudor es solvente, en ese caso sí asume la responsabilidad por incumplimiento. ¿En qué medida asume esta responsabilidad por incumplimiento? En la misma medida que la asume el fiador respecto de la persona a la cual le sale de garantía. O sea que en este caso se aplican al cedente las normas de la fianza. Por eso el cedente tiene lo que se llama el derecho de escusión, escutir. ¿En qué consiste este derecho? En que si el cesionario no logra cobrar el crédito del deudor cedido, solo puede ir contra el cedente una vez que haya escutido los bienes del deudor cedido, o sea, una vez que haya ejecutado el patrimonio del deudor cedido y no haya podido obtener el cobro total o parcial de su crédito. O sea, que el cesionario debe dirigir primero la acción contra el deudor cedido y luego, ante la imposibilidad de cobrarle al mismo, recién tiene la posibilidad de dirigir su acción contra el acreedor cedente que garantizó la solvencia del deudor cedido. Otro supuesto en el cual el cedente asume la responsabilidad por la insolvencia del deudor cedido es cuando el cedente fuese de mala fe, o sea que sabía al momento de la cesión que el deudor no iba a poder pagar. Entonces, en caso de mala fe, también asume la obligación respecto de la garantía de hecho, que es de la solvencia del deudor. Y otro caso es cuando la insolvencia del deudor fuese pública y notoria al momento de celebrarse la cesión. ¿Qué efectos produce la cesión en relación a terceros? Yo les había dicho que la cesión, para que sea oponible a terceros, tiene que haber sido notificada al deudor cedido. A partir de ese momento, se produce lo que se llama en derecho el embargo del crédito existente en la cesión a favor del cesionario. Entonces, supongamos que un tercero, acreedor del cedente, embarga el crédito. Y en este caso nosotros tengamos que determinar
quién tiene preferencia o prelación. Si el cesionario, que recibió el crédito de parte del acreedor, del cedente embargado, o el acreedor del cedente embargado que trabó embargo sobre el mismo crédito. Entonces acá adquiere relevancia la notificación que se haya hecho al deudor con fecha cierta. Si la notificación de la cesión es anterior al embargo, prevalece la cesión. Si la notificación de la cesión es posterior al embargo, prevalece el embargo. ¿Qué pasa si el titular de un crédito lo cede a dos o más personas al mismo tiempo o en forma sucesiva? ¿Cuál de los cesionarios tiene prioridad? Tiene prioridad aquel que primero haya notificado al deudor, aunque su instrumento de cesión sea posterior al de los otros cesionarios. Aquí ustedes ven nuevamente la importancia que tiene la notificación al deudor cedido, justamente para poder hacer oponible esa cesión a terceros. Si hubiese varias cesiones y todos hubiesen notificado al deudor el mismo día, prevalece la que tuviese la hora anterior. O sea, la que se hubiese hecho, la notificación que se hubiese hecho primero. Ahora, si en la notificación no se especificó el horario, todos tienen el mismo derecho. O sea que el crédito se va a dividir entre los mismos y luego tendrán una acción de daños y perjuicios por el saldo impago. Bueno, ahora vamos a comparar la cesión de créditos con otras figuras que resultan afines. Acá el programa nos dice, en primer lugar, que comparemos la cesión de créditos con la novación. La novación, ustedes todavía no han llegado a los medios de extinción, pero bueno, les adelanto que es un medio de extinción que consiste en extinguir una obligación para crear una nueva. O sea que existe una relación de causa y efecto entre una obligación anterior y una nueva obligación. Y esta segunda obligación debe su existencia a la extinción de la primera. La novación puede ser objetiva cuando se cambia el objeto, o puede ser subjetiva cuando se cambia el sujeto. Entonces, en la novación subjetiva por cambio de acreedor, tiene características muy parecidas a la cesión de créditos. Porque en la novación subjetiva vamos a suponer que Pedro es acreedor de Juan, y por un pacto posterior Daniel reemplaza a la persona de Pedro. Con lo cual extinguen la obligación que existía de Pedro a Juan y crean una nueva obligación de Daniel a Juan. ¿Bien? Entonces, lo que hacen en este caso con la novación subjetiva es cambiar la figura del acreedor. Y esto es similar a lo que ocurre en la cesión de créditos. En la cesión de créditos tenemos un acreedor inicial que cede su crédito a otra persona que denominamos cesionario, que a partir de la cesión pasa a ser el nuevo acreedor. O sea, desde este punto de vista son instituciones iguales. ¿Cuáles son las diferencias? La primera, el contrato de cesión de créditos se celebra entre cedente y cesionario, y el deudor cedido permanece ajeno. Mientras que en la novación subjetiva por cambio de acreedor se necesita el consentimiento del deudor.
O sea, la novación es un contrato tripartita en el cual deben participar ambos sujetos de la relación obligacional que se extingue y de la nueva que se crea. Entonces, desde este punto de vista, tenemos una gran diferencia. La segunda diferencia está en que en la cesión de créditos, el crédito se transmite con todos sus accesorios. O sea que si existen garantías reales o personales, también van a beneficiar al cesionario. Mientras que en la novación subjetiva por cambio de acreedor, la extinción de la anterior obligación extingue todas las garantías que existieran respecto de la primera, salvo que específicamente también se transfieran, en cuyo caso se deberá necesitar el expreso consentimiento de aquella persona que actúe como fiador. Reitero por si no se entendió. En el caso de una novación subjetiva por cambio de acreedor, si esa obligación, la que se extingue, hubiese estado garantizada por una fianza, hubiese una tercera persona que hubiera optado como fiador, y se cambia el acreedor, tiene que aceptar tanto el deudor el cambio de acreedor como el fiador. ¿Bien? Porque si el fiador no la acepta, la fianza se extingue. Mientras que si en la cesión de créditos existe un fiador y el cedente le cede su crédito al cesionario, el cesionario recibe el crédito contra el mismo deudor que existía y también subsiste la fianza. Con respecto al pago por subrogación, que ustedes también lo van a ver la próxima clase, pero ya han visto cuál es el concepto cuando hablamos de pago. El pago por subrogación es... ¿Le puedo hacer una pregunta Por supuesto. de cesión de créditos? En Pizarro está demasiado resumido, hay una carilla nada más. ¿De dónde lo podemos leer? ¿Usted tendrá algún apunte o algo que pueda subir al campus? Bueno, me voy a fijar qué encuentro, pero presumo no... Hoy justamente estuve viendo Pizarro, no una edición nueva, sino una edición vieja, y lo vi que abarcaba todos los puntos. De todos modos, si ustedes leen el Código Civil, por ejemplo, cualquier Código Civil comentado les sirve, inclusive un Código Civil que no esté comentado, todas las soluciones están en los artículos. Todo esto que yo les estoy diciendo están en los artículos. De todos modos voy a ver si encuentro algún punto por sesión de crédito y si se los subo al campo o se los envío al WhatsApp, que ahí me manejo más fácil. Gracias. Bien. Entonces les decía, en el pago por subrogación, se recuerdan cuando vimos pago, se daba cuando pagaba un tercero. Y el tercero interesado o no interesado, si pagaba con el consentimiento o en ignorancia del deudor, se subrogaban los derechos del acreedor. Y se convertía precisamente en el nuevo acreedor de la obligación. En este sentido, funciona el pago por subrogación de manera muy similar a lo que ocurre en la cesión de créditos. La diferencia entre una y otra está, en primer lugar, que el pago por subrogación lo puede hacer el tercero sin consentimiento del acreedor. Si es un tercero interesado, no necesita el consentimiento del acreedor, cosa que sí tiene que ocurrir en la cesión de créditos, que justamente es un acuerdo entre el acreedor cedente y el nuevo acreedor que pasa a ocupar su lugar en su calidad de cesionario. ¿Bien? Entonces, la primera diferencia es que, reitero, en el pago con subrogación, en principio no hace falta el acuerdo del acreedor que recibe el pago, mientras que para ceder el crédito sí hace falta. Y la segunda diferencia, y que es muy importante, es que en el pago por subrogación, el tercero que paga no puede reclamarle al deudor más que el importe de lo que pagó.
eso más los intereses. O sea que el derecho, desde el punto de vista del crédito que tiene el tercero que paga y se subrogan los derechos del acreedor, se limita al monto de la erogación que el mismo efectuó, más los intereses desde el momento en que se hizo el pago hasta el momento en que se le restituya lo pagado. Mientras que la cesión de créditos es un contrato netamente especulativo. O sea, la persona, el cesionario, aquella persona que a título oneroso adquiere un crédito, normalmente paga, le diría en un 99,9% de los casos, paga un monto menor al del crédito que se le transmite. Justamente la utilidad de este contrato radica en ello. O sea, un acreedor que tiene un crédito contra un tercero y que tiene que esperar hasta su vencimiento para cobrarlo, mediante esta figura de la cesión de crédito puede adelantar el cobro, recibir una prestación disminuida, obviamente, y aquella persona que efectúa el pago, que compra el crédito, va a tener un lucro el día que lo cobre. Por ejemplo, los bancos permanentemente hacen ese tipo de contrato en lo que se llama descuento de documentos o descuento de cheques. Vamos a suponer un proveedor, un cliente de acá del estudio viene y me entrega un cheque por X cantidad que tiene fecha de vencimiento el 31 de agosto. O sea que yo voy a tener que esperar casi 2 meses para presentar ese cheque al cobro. Pero por otro lado veo que la semana que viene me vence la tarjeta de crédito y todavía no tengo dinero para pagarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy al banco, le cedo los derechos del crédito y el banco me acredita una cantidad de dinero en mi cuenta que yo utilizo para cancelar mi resumen de tarjeta de crédito. El banco, por supuesto, me va a entregar una cantidad menor a la reflejada en el título de crédito que recibe, en este caso el cheque. Entonces, ambas partes resultan beneficiadas. Yo porque logré hacerme de dinero que antes del vencimiento, y el banco que obtuvo un rédito por haber adelantado ese dinero y esperar hasta el momento del cobro. Entonces, esta función especulativa, en el buen sentido de la palabra, que es inmanente en la cesión de créditos, no se da en el pago por subrogación, porque reitero por tercera vez, el tercero que pagó el crédito solamente limita su derecho al cobro al monto que él mismo enajenó, o sea, va a recuperar lo mismo que invirtió, más los intereses, que es para mantener indemne el poder adquisitivo de la moneda. Bueno, ya hablamos en otras clases anteriores de la función de los intereses. Entonces, bueno, ahí vieron las diferencias que hay entre la cesión de créditos y la novación por un lado, y la cesión de créditos y el pago por subrogación por el otro. Por último, acá el programa me dice, me pide que les explique qué es la cesión impropia. Y nos habla de la cesión pro soluto y de la cesión pro solvendo. La cesión impropia sería como una especie de dación en pago. Esto se da cuando, por ejemplo, yo le debo algo a alguien y en vez de pagarle con la prestación debida, reemplazo esa prestación y le cedo un crédito. Hasta ahí la forma de funcionamiento. En la cesión de créditos normal hay un negocio especulativo entre el cedente y el cesionario por el cual
el cedente le transfiere el crédito al cesionario a cambio de una cantidad de dinero. ¿Bien? O a cambio de la permuta de una cosa o a título gratuito, llegado el caso. En la cesión impropia, ese intercambio se da entre el cedente, que resulta deudor de una obligación, y el cesionario, que resulta acreedor de dicha obligación. Entonces, el cedente deudor, en vez de pagarle al cesionario acreedor la prestación debida en la obligación existente entre ellos, le cede un crédito en su reemplazo. Esta cesión, llamada impropia, puede adquirir dos fórmulas: prosoluto y prosolvendo. Son locuciones latinas, como ustedes ya se habrán dado cuenta. Soluto es, en latín, es lo mismo que pagar, que cancelar. Que poner fin. Entonces, cuando yo entrego una cesión prosoluto, lo que estoy haciendo es pagando el crédito que estoy cancelando con dicha cesión. ¿Esto qué significa? Que el cesionario, acreedor, dio por satisfecho su crédito. Y a partir de ese momento, se convierte en acreedor del crédito que le fue cedido. Mientras que en la cesión prosolvendo, la cesión no sería para pagar en pago, sino para pagar. Entonces, ¿cómo funciona la cesión prosolvendo? El acreedor cesionario recibe el crédito del deudor cedente y gestiona su cobro. Y una vez que ingresa ese dinero a su patrimonio, lo imputa al pago de la deuda que tenía el cedente con él mismo. ¿Se entendió la diferencia? En el primer caso, el cesionario recibe el crédito del cedente y da por cancelada la obligación que tenía el cedente con él. En el segundo caso, recibe el crédito del cedente, pero no da por cancelada la obligación. Lo que hace es cobrarse ese crédito al vencimiento y con lo que cobra lo imputa a cancelar el crédito original. Si no alcanza para cubrir el crédito original, tendrá una acción por el saldo, y si sobra dinero para cubrir el crédito original, tendrá que restituirle la diferencia al cedente. Estas dos posibilidades se llaman cesión de créditos impropias y pueden adquirir estas dos modalidades. ¿Tienen alguna pregunta respecto de cesión de créditos? ¿Les ha quedado alguna duda? Profe, yo tengo una. Decime. Sí, le quería preguntar al comienzo de la clase, pero ya con la lógica de toda la explicación me parece que ya entendí. Usted decía el caso del deudor cedido, que le pagó al cedente, ¿Sí? y se libera porque todavía no fue notificado. Así es. En tanto sea notificado, ya le debería pagar al cesionario. Así es. Bien, gracias. Bien. Por supuesto que si paga antes de ser notificado al cedente, el cedente es de mala fe, porque él ya sabe que el crédito lo transmitió. Y en consecuencia, respecto del cesionario, tendrá que responder por todos los daños y perjuicios que genera esta conducta obrada de mala fe. Sí, conforme al artículo 1628 sería ese. Mira, no lo tengo, acá lo miro, porque los artículos de memoria todavía no cada vez me los acuerdo menos. Ah, está bien, está bien. Pero tengo el código acá al lado.
Así que lo miramos. El 1628. El 1628 habla de la cesión onerosa. El cedente garantiza la existencia, es la garantía de evicción. No es el 1628 lo que yo te estoy diciendo. Bueno, El 1628 es la garantía de evicción. Lo que yo te estaba diciendo es, a ver... 1629. Ese es el caso del derecho inexistente. Cuando el cedente cede un derecho inexistente. No sé si lo que yo te estoy diciendo está especificado en algún artículo específico, lo tendría que volver a repasar, pero lo concreto es que la cesión no produce efectos en relación a terceros, incluido el deudor, hasta que no se notifica. Bien. Bueno, nos vemos el martes próximo. Gracias. Hasta luego. Profe. Que tengan buena semana. Hasta luego.